Tengan todos muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida a la charla Medidas para mitigar el riesgo climático en ambientes fluviales, construyendo con la naturaleza, con la panelista Sheila Ball. Antes de presentar a la panelista, les damos unas pequeñas indicaciones. Durante toda la conferencia pueden ir colocando las preguntas en la pestaña de preguntas y respuestas o Q&A y se estarán contestando al finalizar la conferencia. También la grabación de esta charla se estará colocando en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual estará disponible a partir de mañana. Y al finalizar esta conferencia, en el transcurso de estos días, se les enviará un correo electrónico con el certificado de participación también de esta charla. Ahora voy a presentar a la panelista. Sheila Ball es ingeniera en recursos hídricos con experiencia internacional en gestión de proyectos. Tiene vasta experiencia en la modelación hidrológica, hidrogeológica e hidráulica. Ha trabajado en gestión integrada de recursos hídricos, consultoría ambiental, remediación de suelos contaminados y evaluación de impactos ambientales. Su pasión es analizar con una visión holística los problemas y las necesidades y encontrar una solución hecha a la medida. En la práctica, esto implica traducir el conocimiento del sistema en modelos conceptuales y numéricos de tal manera que apoye la toma de decisiones. Sheila tiene experiencia internacional en Asia, Europa y las Américas, incluyendo 7 países de Latinoamérica. Trabajó casi 5 años para Deltares en Holanda y hace poco se integró al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Canadá, trabajando en el tema de gestión de zonas inundables. Sin más, le doy la palabra a Sheila. Muchas gracias y muy buenas tardes, buenas noches para todos. Y muchas gracias al Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica por invitarme para presentarles esta charla hoy. Medidas para mitigar el riesgo climático en ambientes fluviales con enfoque en construyendo con la naturaleza. Creo que en todas partes del mundo vemos una creciente necesidad de adaptación frente a cambios climáticos, sea aquí, bueno, en caso de inundaciones, también en zonas costeras por erosión, también por sequías. Y debido a estas necesidades de adaptación, hay necesidades también para intervenciones. Como Carol les presentó, mi nombre es Sheila Ball. Soy especialista en recursos hídricos. Bueno, ya me he presentado, pero si gustan, también podemos quedarnos en contacto vía LinkedIn después de esta presentación. Aquí está el enlace. El contenido de lo que quiero compartir con ustedes hoy es primero repasar por unas definiciones de algunos aspectos claves que vamos a tratar durante este webinar. Hablar de los pasos en las medidas a tomar y cómo evaluar el sistema. Y después de presentarles las medidas posibles, voy a presentarles algunos ejemplos con un caso práctico y vamos a terminar al final con las preguntas suyas. Entonces, para empezar con unas definiciones, quiero compartir con ustedes lo que es la diferencia entre una solución basada en la naturaleza o la adaptación basada en los ecosistemas. Entonces, las soluciones basadas en la naturaleza son acciones que abordan retos sociales claves a través de la protección, de la gestión sostenible y de la restauración de ecosistemas. Esto es, bueno, pueden leer
mucho sobre soluciones basadas en la naturaleza, entre otros por el UICN, que tiene recursos disponibles en línea gratis. Pero la idea es trabajar con los sistemas que nos ofrecen la naturaleza, sea en bajar la escorrentía, en absorber más agua, en ayudarnos a reducir el oleaje. Y una parte debajo de soluciones basadas en la naturaleza tenemos la adaptación basada en los ecosistemas, o en inglés lo que se llama Ecosystem-Based Adaptation. Y esto implica la conservación, la gestión sostenible y la restauración de los ecosistemas, los cuales son soluciones rentables que pueden ayudar a las personas a adaptarse a los impactos del cambio climático. Entonces, como dije, eso es entre todo lo que tenemos que son soluciones basadas en la naturaleza, la adaptación basada en los ecosistemas es una de las opciones que nos puede ayudar para adaptarnos al cambio climático y que aprovecha la biodiversidad para reducir la vulnerabilidad y crear resiliencia al cambio climático. Aquí a la derecha de la diapositiva ven esta imagen que tenemos el cambio climático y otros lo que se llaman en inglés son drivers. Esos son como factores que nos van a empujar hacia algo. Ponen presión sobre los ecosistemas, pero esos ecosistemas también nos ofrecen servicios, sea de retención de agua, de purificación de agua, también para ayudar con la temperatura. Los ecosistemas también tienen un efecto sobre las personas, su capacidad para adaptarse o su vulnerabilidad. Y las personas pueden entonces responder o contestar esto con la adaptación basada en los ecosistemas para apoyar a los ecosistemas, para que ellos puedan mantener sus funciones para ayudarnos todos a mitigar los impactos del cambio climático. Otras definiciones un poco para hacer una distinción entre la conservación y la restauración. Cuando hablamos también de adaptación basada en los ecosistemas, tenemos que definir metas. Si estamos empezando con un ecosistema, que es en su estado natural, entonces normalmente es en un buen estado, y si lo queremos conservar, puede ser para proteger las especies, sus hábitats y ecosistemas, o si es para restaurar el ecosistema, sería para renovar y restaurar estos ecosistemas y hábitats que han sido degradados, dañados o destruidos, y volver a tenerlos a un estado estable y saludable. Puede ser que la restauración llegue después de mucho tiempo como al mismo nivel que antes o no, pero estas son metas que poner también cuando uno está planificando un proyecto. Entonces, ¿cuáles son los pasos cuando queremos entrar y buscar una solución basada en la naturaleza o cuando estamos hablando de la adaptación basada en los ecosistemas? Hay 8 pasos que pueden seguir. Este diagrama sale de una publicación por el Banco Mundial que publicaron en el 2017. Y esta publicación tiene ejemplos, pero también les explica todos los pasos que seguir para soluciones basadas en la naturaleza, específicamente enfocado para enfrentar las inundaciones. Entonces, el primer paso es primero definir el problema, porque en la definición del problema podría ser, está lloviendo. Ok, ¿es problema o no? Si hemos estado en sequía y queremos que haya lluvia, entonces puede ser que la lluvia no sea problema. Pero si tenemos un hotel en la costa y queremos que mucha gente nos venga a visitar, o ya estamos con niveles de agua muy alto y los embalses están llenos, el hecho de que llueve puede ser un problema para nosotros. Entonces, el primer paso muy importante siempre es definir el problema y también definir como el ámbito del estudio y los objetivos.
Con esto es importante ver también la escala del sistema natural que nos podría ayudar en resolver el problema. Esto es la parte del ecosistema. Y implica tener reuniones con los participantes, recopilar mapas del área de interés y al final tener los objetivos del proyecto. Luego, siempre importante también en cualquier proyecto es cómo vamos a financiar el proyecto. También relacionado a la parte ecosistémica, aquí podemos ver si hay posibilidades locales para intervenciones o inversiones, o si es a mayor escala para lo que se llama green financing o opciones de fondos disponibles para intervenciones verdes. Aquí los pasos que seguir son, primero, buscar quiénes podrían financiar el proyecto y para esto también para inversiones verdes hay mucha información disponible en el internet. Tener una idea del presupuesto, tener una idea de los recursos disponibles. El tercer paso es mirar lo que son los riesgos, la vulnerabilidad y el ecosistema y ver cómo está funcionando ahora, cómo funcionan los distintos componentes del sistema, dónde están los riesgos, cómo los podríamos resolver dependiendo de las medidas que podríamos tomar. Entonces eso implica tener mapas de riesgos, mapas de uso de suelo, de ecosistemas, mapas de áreas inundables. Y en el cuarto paso, ahora es cuando desarrollamos la estrategia. Entonces ya verán que no es, vemos un problema, ok, entramos directamente, inmediatamente para empezar a desarrollar una estrategia. Pero después de entender bien cuáles son los problemas, cómo podríamos financiar el proyecto y cómo funciona el sistema, es ahí que podamos ver, estas son las opciones de gestión que queremos implementar. Esto puede ser una lista de medidas, y voy a entrar a distintos tipos de medidas muy rápidamente. También tener en cuenta quiénes son las partes interesadas en la región y no solamente cómo lo vamos a implementar, pero también cuál va a ser el mantenimiento, tanto en costos como en tiempo. El quinto paso es de estimar los costos, los beneficios y si es efectivo o no. Entonces, sí hay medidas ecosistémicas que nos pueden ayudar a resolver el problema que definimos en el primer paso. Por eso, siempre es importante tener el problema bien definido con los objetivos para saber si las medidas que estamos proponiendo nos pueden ayudar a llegar a este objetivo o no. Es ahí que puede entrar con el análisis de costo-beneficio. Ahora que tenemos todo este estudio ya hecho, podemos seleccionar, planificar y diseñar la intervención. Pueden ser opciones verdes o pueden ser opciones híbridas en el diseño. No es que siempre, cada vez tiene que ser únicamente verde, pero se puede combinar muchas medidas, muchas distintas medidas debido a la situación. Y también en los ejemplos que les voy a presentar, les voy a enseñar unos ejemplos de esto. Y es ahí que se selecciona, se diseña, se hace también un análisis del impacto y un plan de monitoreo. Porque implementar algo es una cosa, pero eso viene más tarde en el paso 8, pero también al momento de diseñar el proyecto se tiene que pensar en quién va a hacer el monitoreo, cómo vamos a comprobar que esa medida haya funcionado o no. Se necesita más conocimiento a nivel local o regional para hacer el seguimiento y el mantenimiento. Si
si son para especies o para limpieza o en cuanto a electricidad, si es un equipo. Hay que saber también cuáles son las restricciones o las condiciones locales para saber si lo que se propone es algo factible y que puede ser beneficioso a largo plazo. En el séptimo paso, ahora viene la implementación y la construcción. Esto es, sí, cuando vamos a conservar, restaurar y o establecer otros elementos ecosistémicos que tal vez existían anteriormente o tal vez no existían allá y que se quiere implementar. Y el último paso es de monitorear más adelante y que también se puede revisar y adaptar las medidas según lo necesario. Entonces, hablando del lado de inundaciones, el análisis del sistema es bastante importante y por eso vamos a hacer, tomar como el paso y uno de los pasos iniciales. Para los que están, puede ser que no todos de ustedes trabajan cada día con el agua, entonces eso va a ser como un repaso muy rápido y para los que tienen mucha experiencia con esto, será como una revisión. En la cuenca hay como tres partes distintas que tienen sus propias características. En la parte, normalmente en la zona más alta, que es allá donde dice headwaters o la cuenca alta, muy a menudo vamos a tener ríos o quebradas con pendientes altas que van a ser más delgado, con flujo normalmente más rápido y puede ser por nacientes, por manantiales que nacen por agua subterránea o también con precipitación. En la parte central de una cuenca normalmente es ahí que vamos a tener ríos que tienen más meandros, que son más planos, que son más anchos, más lentos que en la parte más alta de la cuenca. Y luego en el estuario, en la parte de la costa, vamos a tener, es ahí que los ríos vienen y depositan sus sedimentos. Es ahí que vamos a tener deltas y es aquí también que tenemos muchas grandes ciudades en el mundo. En el caso de Costa Rica, bueno, el Valle Central es más como la parte media, bueno, alta media de la cuenca, entonces es un poco distinto a algunos de los ejemplos que les voy a enseñar, pero es importante destacar que la misma medida no va a funcionar para todas las partes de la cuenca, por eso que les dije en la diapositiva anterior que es importante tomarse el tiempo primero para analizar el sistema y pensar en qué parte de la cuenca queremos actuar. Y esto lo viene para destacar otra vez que tenemos la parte alta de la cuenca, que es donde nace el río. Luego normalmente tenemos una parte más plana. Bueno, siempre dependiendo de la cuenca tenemos unas cuencas que esta parte puede ser muy corta o muy larga. Y luego tenemos donde se encuentra, bueno, en el caso de Costa Rica con el océano. En mi caso aquí en Canadá, puede ser océano, puede ser lago, dependiendo del área geográfica. También pensando en el análisis del sistema, se tiene que pensar no solamente en las aguas superficiales, sino también en las aguas subterráneas. En algunas regiones pueden tener problemas de inundación, no solamente por la parte fluvial, pero sino también cuando el nivel de aguas subterráneas sube mucho
O también puede haber contaminación que llega al río o a los acuíferos también. Entonces hay esa interacción de cantidad y de calidad que es importante tomar en cuenta cuando uno está diseñando un proyecto. Tienen una cuenca local donde van a tener contribución de las aguas subterráneas locales, pero también en las partes altas de la cuenca son donde tienen áreas de recarga para los acuíferos regionales. Y esto también es importante tomar en cuenta. Me gusta mucho esta foto porque ilustra un poco lo que les estoy tratando de explicar. Detrás de las nubes no se ve mucho, pero aquí es donde tenemos las montañas más lejanas. Luego tenemos el río que viene con sus meandros y llega a la costa y ahí vemos muy bien toda esa deposición de sedimentos en la parte más costera y también con la población. Entonces vemos también esa relación entre la ciudad, también parece que hay fincas o zonas más rurales y agrícolas en la parte como mediana de la cuenca. Entonces es importante tomar en cuenta todos los actores también y sus necesidades en cuanto a cantidad y calidad del agua. Bueno, este vínculo, como les acabo de decir, es el impacto antropogénico que va a tener en la cuenca, entonces el impacto que nosotros podemos tener. Por ejemplo, con la urbanización vamos a tener menos zonas permeables, menos zonas de infiltración. Puede ser también que estemos ocupando muchas aguas subterráneas, que haya sobreexplotación de los acuíferos. Esto puede resultar en subsidencia del suelo y bueno, este es el caso de una gran ciudad al lado del océano. Por el hecho de tener mucha extracción de agua subterránea dulce, puede haber también lo que llamamos upconing o cuando hay infiltración de agua salina. Bueno, al inicio salobre y luego salina en los pozos. Que es allá donde dice saltwater upconing y la intrusión salina. También podemos tener los impactos, bueno, del recurso hídrico sobre la población. En este caso, en la costa, son las mareas, el oleaje, cuando hay tormentas también, y las inundaciones que pueden venir o por el río o por parte del mar, además de la subida del nivel del mar. Y además de todo esto, para agregarle otro factor, viene el cambio climático que viene cambiando las fases de precipitación y evapotranspiración y los regímenes naturales o más estables que teníamos antes. Esto es como para hacer un resumen de lo que les acabo de decir, que en varias partes de la cuenca vamos a actuar de manera distinta. Sea, por ejemplo, una parte alta, podría ser para almacenar más agua. Entonces, si vemos que está lloviendo más, puede ser buscar medidas para aumentar la infiltración o la retención del agua, para que haya menos escorrentía y que tengamos el pico del caudal sea más plano, bueno, para reducir el pico del caudal durante un evento de lluvias. Entonces es o almacenar o postergar cuando el agua va a ir llegando a los ríos y a las partes más aguas abajo. Cuando llegamos a la ciudad puede ser de retener el agua por periodos breves o más largos. También aquí la idea es disminuir el pico para no tener inundaciones tan extremas. O también buscar maneras para reusar el agua, porque vemos que con
con el crecimiento de la población, no siempre vamos a tener agua limpia viniendo directamente de la montaña a nuestra casa, pero también tenemos que pensar en cómo podemos reusar aguas entre varios usos. Y por último, la última solución allá es drenar el agua solo cuando es necesario. Bueno, esto ha sido mucho la parte teórica. Ahora, cuando estamos pensando en las medidas, les voy a presentar medidas que pueden tomar en todas las partes de la cuenca y también medidas adaptadas para cada parte de la cuenca. Pero antes de llegar a esto es la opción de medida que se llama no arrepentimiento o no regret measure en inglés, y que hace con la incertidumbre a largo plazo. Abajo tienen una imagen de si vamos evaluando, por ejemplo, varias opciones, y la idea con una medida de no arrepentimiento es que es una medida flexible, readaptable e incluso reversible frente a cambios en las condiciones climáticas y que contribuyen al desarrollo socioeconómico en cualquier escenario climático por su potencial para generar co-beneficio. Lo que significa es que cuando vemos que hay un problema, hemos hecho todo este análisis del problema, análisis del problema, también análisis financiero de a dónde podemos sacar fondos para la intervención. Luego el análisis del sistema para entender bien cómo funciona y dónde podríamos actuar. Siempre es buena idea tomar una decisión que no va a tener impacto negativo, que solo puede tener impactos positivos y que puede ser aplicable a cualquiera de las opciones, y así si aplicamos algo, lo podemos modificar si se hace falta, o por lo menos podemos ir y nos lleva como un paso adelante. A veces la gente va a pasar mucho tiempo haciendo estudios de factibilidad o análisis anteriores, y si hay una pequeña medida que se puede tomar que no cuesta mucho, que no va a tener un impacto positivo y que podría tener impacto positivo, es buena idea tomarla. Una idea que me viene a la mente, por ejemplo, es si con problemas de inundación o con problemas de intrusión salina, por ejemplo, si hay mucha lluvia, podría ser promover la captación de agua de lluvia en los techos, en las casas o en áreas como en una escuela, porque así van captando agua, va a ayudar un poco a reducir la cantidad del agua que llega al sistema, y también esta agua puede ser beneficioso para el usuario que lo ha captado. También es reversible, como se dice, y no tiene un gran costo mientras planificamos los otros pasos que se tienen que tomar. Y es ahí que no es necesario que se tome solo una medida, pueden ser varias. Entonces, cuando uno está pensando con el tiempo y con el objetivo que definimos al inicio del estudio, piensan en qué podemos hacer ya, que va a ser rápido, que nos va a dar mucho impacto y nos va a ayudar a llegar al objetivo, y luego podemos incrementar con otras medidas, que puede ser que nos tomen más tiempo o por necesitar permisos de construcción o por necesitar otro tipo de financiamiento o por tener que pasar por otros estudios socioeconómicos, de impacto ambientales o lo que sea. Es mejor proceder de esta manera que de tomar muchas medidas y esperar y luego, ¡pum!, la gran medida al final. Entonces es bueno pensar en qué medidas sé que puedo tomar que no me voy a arrepentir de haber tomado esta medida. Ahora, llegando a las medidas, hay dos tipos, dos campos como mayores de los que vamos a hablar. Como la mayoría de ustedes son ingenieros civiles, supongo que son muy acostumbrados a pensar en las medidas estructurales. Esto es cualquier construcción física
para reducir o evitar los posibles impactos de las amenazas, o la aplicación de técnicas de ingeniería para lograr la resiliencia y la resiliencia de las estructuras y de los sistemas frente a las amenazas. Esto, por ejemplo, puede ser cuando pensamos en ingeniería tradicional, ingeniería civil gris, en represas, en diques, en barreras contra olas oceánicas, en construcciones antisísmicas. También vamos a hablar de medidas no estructurales, y esto es cualquier medida que no suponga una construcción física y que utilice el conocimiento, las prácticas o los acuerdos existentes para reducir el riesgo y sus impactos, especialmente a través de políticas y leyes, una mayor concientización pública, la capacitación y la educación. Entonces, esto es todo lo que no va a ser físico o, bueno, puede ser permanente o no, pero esto es donde podemos utilizar la parte política, la parte sociológica de cómo actúa la gente en, por ejemplo, códigos de construcción, la legislación sobre el ordenamiento territorial, y no solamente el hecho de tener esa legislación, pero también su cumplimiento, investigaciones y evaluaciones y la concientización pública. Como les dije, voy a presentarles unas medidas estructurales genéricas y luego unas que están específicas para cada parte de la cuenca. Sea aguas arriba, en la parte más pendiente, más en la montaña, aguas abajo en las zonas urbanas. Tener medidas no estructurales genéricas, una puede ser gestionar el agua y tener autoridades para la gestión del agua. Esto se hace en distintas partes del mundo y la idea es tener entidades que gestionan el agua por cuenca, porque muy a menudo pasa que un río va a pasar muchas divisiones políticas distintas, y si cada una va gestionando su agua de su propia manera, puede ser que haya conflicto, pero también puede ser que las personas aguas arriba están tomando una decisión que va a tener un impacto nefasto sobre las personas aguas abajo. Un buen ejemplo aquí en Canadá es tenemos una comisión que gestiona las aguas que tenemos entre Canadá y Estados Unidos, sea los Grandes Lagos o el río San Lorenzo, por ejemplo. También hay ejemplos, puede ser por una pequeña cuenca, una cuenca más grande, estas aguas transfronterizas, pero autoridades que van a gestionar el agua y el territorio, no por su frontera política, sino por la cuenca como tal. Una medida también no estructural genérica en caso de inundaciones son sistemas de alerta temprana, porque hay muchas medidas que podemos tomar, pero hay algunos lugares que también van a tener inundaciones. Entonces, cuando hay los sistemas que están bien puestos y que hay para decir a la gente que tienen que evacuar, esto también es una medida que considerar. Luego viene toda la parte que tiene que ver con el territorio, sea de ordenamiento territorial, por ejemplo, para ayudar a promover la forestación, o, bueno, que no haya deforestación o que haya reforestación en las partes de la cuenca arriba, que va a promover, por ejemplo, recarga de acuíferos, que va a ayudar a retener el agua en caso de lluvias. También que va a ayudar a disminuir la erosión y la cantidad de sedimentos que va a ir llegando a los ríos. Puede ser de zonificación, por ejemplo, para no construir en humedales. Y los códigos de construcción. Voy a entrar un poco más en esto cuando llegamos a la parte urbana. Medidas también no estructurales genéricas
podemos pensar en un uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas. Entonces, pensar en optimizar cuándo vamos a utilizar aguas superficiales, cuándo vamos a utilizar aguas subterráneas para beneficiar de los sistemas, tanto en temas de cantidad como de calidad. Y también promover prácticas tradicionales para el uso sostenible del agua. Esto puede cambiar mucho de una región a la otra. Pero es ir y hablar con las comunidades y cómo se ha hecho anteriormente para no tener tantos problemas tal vez de inundación o de erosión. Ahora, hablando más específicamente en la parte de aguas arriba de la cuenca, hablando de medidas estructurales, si queremos almacenar agua, podemos hablar en tener reservorios, sea un embalse superficial para uso multipropósito, por ejemplo. Creo que eso es probablemente una de las opciones a la que nos viene a la mente muy rápidamente y muy obvia, muy de la naturaleza de ingenieros civiles. Sí, vamos a construir una represa. Pero también existen otras opciones. Puede ser también recarga de acuíferos. Entonces, si hay la posibilidad y capacidad para recargar los acuíferos, es otra opción para almacenar agua que no se ve, pero no significa que no existe. Y no estructurales, como les dije, puede ser con códigos de construcción y con el ordenamiento territorial. Llegando a la parte más central de la cuenca. Entonces creo que, para el Valle Central en general, esta parte, dependiendo de dónde uno está en el Valle Central en Costa Rica, puede pensar en la parte zona alta, aguas abajo y también en la parte urbana. Pero en esta parte un poco más plana del río, se puede pensar primero en las medidas estructurales, la eliminación de obstáculos. Obstáculos en el río o en su planicie de inundación. Puede ser cualquier tipo de construcción, puede ser cualquier tipo de vegetación. También, por ejemplo, aquí pensamos en puentes. Hay algunos puentes que tienen una gran parte de la carga con la construcción directamente en la planicie de inundación o en el lecho del río. Y cuando es posible eliminar o por lo menos reducir esto, da más espacio para el agua. También otras opciones como diques, terraplenes, la recarga de acuíferos, como les comenté, y edificios resilientes al clima. Y esto es, por ejemplo, en algunas partes del mundo donde tienen muchas inundaciones, construyen sus casas como encima de, elevan sus casas, así pueden, para no tener problemas de inundación dentro de la casa misma. Esto también depende mucho supongo que de la percepción de la población y también de su cultura, de su costumbre, pero es una opción que se puede ir pensando para llegar a cómo vamos a cambiar nuestras viviendas, nuestros edificios para que sean más resilientes. Y las opciones no estructurales son tratar de promover o restaurar el caudal natural del río. He visto en algunos estudios de inundaciones que he hecho, no digo en todos los casos, pero en algunos casos tenían construcciones dentro del río como pequeñas represas para mantener el agua con un cierto caudal y dejar pasar agua cuando el nivel superaba esta construcción. Y tenía muchos problemas de inundaciones. Y la mejor solución para reducir los problemas de inundaciones fue de quitar todas esas estructuras. Entonces, a veces pensamos como ingenieros que
por construir esto, yo estoy mejorando la solución, pero puede ser que lo que construimos está impactando el caudal natural, el estado natural del río, y lo mejor sería quitar todo lo que le hemos agregado para cambiarlo, modificarlo. Digo puede ser, porque puede ser que haya casos que no es así. No he estudiado todos los ríos, pero es algo que considerar y tomar en cuenta. Algo no estructural también puede ser la eliminación de la vegetación. También he visto casos de planicies de inundación que luego se convierten un poco en áreas con muchos árboles, que está bien para la biodiversidad, la parte del ecosistema, pero si se necesita esa planicie de inundación para el agua en caso de inundación, una opción es ir y quitar esta vegetación. También uno puede pensar en áreas de retención. Entonces puede haber como canales o tuberías que llevan del río, sea a un lugar justo al lado del río o un poco más de lado para retener agua. Uno puede pensar en dragado para contribuir al descenso de las planicies de inundación para tener más espacio para captar el agua. O en la ampliación o zonificación de planicies de inundación para ampliarles de ambos lados. Y también tengo unos ejemplos de eso, pero por ejemplo hay varias ciudades ahora que están construyendo en su planicie de inundación parques o jardines que pueden ser utilizados por usos recreativos cuando no están en época de inundación, y luego cuando se inunde esa área verde no tiene un impacto muy negativo o no va a causar daños económicos. Y también, por último, la opción de tener un terraplén con vegetación. Entonces, esto es la opción que es una combinación de la opción estructural y no estructural. Y por último, las medidas en zonas urbanas. Aquí, medidas más estructurales pueden ser bypasses, que busqué también otra traducción, sería circunvalación, solo que circunvalación creo que nos referimos más a esto en cuanto a transporte, pero entonces un bypass, diques, terraplenes o sistemas de drenaje urbano. Y no estructurales, como les comenté antes, sistemas de alerta temprana, códigos de construcción, la zonificación. También para retener un poco el agua, sea pensar en pavimento permeable como para las entradas de la gente, para las aceras donde caminan las personas, también para las calles. Parques de retención de agua, eso es como les hablé de modificar el área de la planicie de inundación. También en techos ecológicos pueden ser techos verdes o techos con estructuras que van a absorber mucha agua para que no todas las gotas que caigan encima de un techo se escorran. Puede ser la captación de agua de lluvia a escala de casa, a escala de edificio, o jardinería con sistema de biofiltración. Entonces, esto es la idea, que en áreas urbanas tratar de retener o de reusar más agua y de drenarlo solo cuando se necesita. Ahora, en cuanto a ejemplos más concretos, bueno, este ejemplo realmente en concreto, esto es como por ejemplo la construcción de un dique. Y aquí es cuando hay uno también que viene cubierto de vegetación. Por ejemplo, aquí también, esto es en una zona más costera. Y aquí en otra zona costera. Entonces, esto es donde tenemos la posibilidad de trabajar con profesionales que tienen mayor conocimiento, por ejemplo, biólogos o
personas que se conocen mucho en la parte ecológica. Por ejemplo, he visto diques que tienen árboles en donde se tenía que cortar el árbol porque las raíces del árbol hacían que la estructura como tal no era tan estable. Y también hay otras especies que pueden ser beneficiosas para la estructura como tal y para reducir, por ejemplo, el impacto de las olas en una zona costera o del caudal en un río. Entonces, cuando uno está planificando un dique con vegetación, siempre es importante también pensar en no solo, bueno, puede ayudar para el aspecto de la apariencia física, también en pensar en la estructura como tal, en si esta especie va a ser beneficiosa, también si es una especie nativa que se encontraría aquí en la zona y es aquí que podemos compartir con otros profesionales. Este es un ejemplo, por ejemplo, de un dique con manglares. Vemos que la ola viene entrando, pasa por los manglares y hay una reducción de la ola. Eso es un ejemplo más en una zona costera. Detrás de esto viene el dique y por abajo viene la parte urbana o rural, las personas que queremos proteger. Medidas de drenaje urbano. La izquierda es un ejemplo más de concreto, un ejemplo más gris, y a la derecha es un ejemplo de lo que se puede hacer pensando también en la función del ecosistema y en agregar más vegetación, más áreas verdes, pero que también ayuda con el drenaje. También les comenté sobre la opción de tener áreas de retención. Esto es, un ejemplo es ayuda para captar una cierta parte del caudal del río cuando sube a un cierto nivel, dependiendo de cómo está diseñado. Y en este caso también era una zona de infiltración para la recarga de acuífero. Entonces puede servir para también varios usos. Hablando del lado de recarga de acuíferos, porque creo que también es algo interesante que contemplar, y que les comenté que podemos combinar medidas y estos son ejemplos de cómo se pueden hacer. Por ejemplo, bueno, les acabo de enseñar el ejemplo en la segunda fila a la derecha donde dice Infiltration Pond, que es un tanque, área de retención que puede ser para la infiltración. También se puede pensar, por ejemplo, en donde hay dice Rainwater Harvesting, que es este sistema de capta de lluvia. Si se capta más lluvia de lo que se puede consumir a nivel de la casa o para regar las plantas o el zacate u otras áreas verdes. También se puede pensar en utilizar esta agua para recargar los acuíferos si hay mucho uso de aguas subterráneas. Otra opción interesante que he evaluado y que, bueno, que también se puede utilizar es lo que se llama tener un underground dam, que también es del lado derecha. Y esto es como una represa que se construye, pero debajo de la tierra. Normalmente se va a construir cuando un río tiene una pendiente normalmente entre el 0.5 y el 4%, y donde tenemos montañas o un valle o algo de ambos lados del río. Perdón, sí, como la idea es hacerlo en un valle para que se pueda hacer la construcción y como cerrar un poco la represa con la forma natural de las montañas de ambos lados. Y esto puede disminuir el flujo o retener más agua subterránea que está fluyendo para evitar problemas de inundación debido a aguas subterráneas.
también, bueno, la última opción a mano derecha es la de recharge and release. Es como un tipo de represa también, pero que deja pasar un poco del agua de manera muy despacito para que haya recarga también. Entonces, eso es con lo que les comentaba, lo importante en pensar en cómo el sistema funciona globalmente, no solamente la parte de aguas superficiales, sino también la parte de aguas subterráneas. Aquí están unos ejemplos de medidas en áreas verdes en áreas urbanas. Bueno, como les comenté abajo a mano izquierda de sistemas de drenaje urbano verde. En el centro vemos un ejemplo de un techo verde. También hay en el centro de una autopista importante con árboles y con áreas verdes. Entonces, es pensar en qué podemos incorporar en nuestros diseños para captar el agua, para almacenarla o para por lo menos reducir su velocidad. Este es el ejemplo de pavimento permeable que les comenté antes. Para los que quieran buscar también más soluciones parecidas a esta, la terminología para buscarlo, por lo menos en inglés, cambia de un país al otro, pero en Canadá y en Estados Unidos se llama mucho de LID o Low Impact Development, desarrollo con impacto bajo. Y en el Reino Unido o en Inglaterra se llama mucho de SUDS, que es Sustainable Urban Drainage System o sistema de drenaje urbano sostenible. Bueno, esto es un poco un resumen de lo que les he estado diciendo, que podemos pensar en ampliar el espacio para el río, en a veces quitar diques u otras estructuras que hemos construido o aumentar diques en algunas partes y ver cómo podemos incorporar la parte verde en el diseño. Antes de pasar a las preguntas, muy rápidamente les quería presentar un caso que se llama, bueno, esto fue desarrollado durante varios años en Países Bajos, que se llama Espacio para el Río, en inglés Room for the River. Y lo que ellos veían es que tuvieron muchas inundaciones muy graves al inicio de los años 90 y el objetivo era dar más espacio al río para gestionar los niveles de agua más altos. Desarrollaron varias medidas, bueno, los títulos están en holandés, pero como les he comentado, por ejemplo, se ve abajo el ejemplo de quitar una parte de los puentes para dar más espacio al río. A veces era dragar para crear más espacio para el río. Mover diques o construir diques en otros sitios y han implementado más de 30 medidas distintas dependiendo de la parte de la cuenca, dependiendo de si es, bueno, no tienen pendientes muy altas en Holanda, pero dependiendo de si es en zona urbana o no. Y también fueron diseñadas para mejorar la calidad del ambiente como el entorno de cada medida. Y esto ha sido realmente un éxito en cuanto a la protección y a la adaptación a las inundaciones en Holanda. Entonces, si quieren saber más, les recomiendo buscar el programa que se llama Room for the River o Espacio para el Río de Países Bajos. Y para resumir un poco de lo que hemos hablado, se necesita primero identificar el problema y con el problema, por ejemplo, aquí, sí, todo es en inglés otra vez, pero si es problema de almacenamiento o si es que hay demasiada escorrentía o que no hay suficiente retención del agua o que hay
los lados del río que están viejos y antiguos y que ya no nos están protegiendo, o baja capacidad de infiltración, por ejemplo, que siempre hay soluciones que uno puede buscar que incluyen sea restaurar el medio ambiente y los ecosistemas, conservar los que ya existen o implementar nuevos ecosistemas para ayudarnos a resolver esos problemas que ya nos estamos enfrentando. Entonces, con esto, muchas gracias a todos por su participación y por estar aquí y pasar esta hora conmigo. Y bueno, si hay algunas preguntas, estaría más que feliz de contestarles. Muchas gracias, Sheila. Recordarles a los participantes que las preguntas, por favor, colocarlas en la pestaña de preguntas y respuestas y no en el chat, para así evitar ser confundidos con comentarios. Iniciamos con la primera pregunta de don Carlos Rodríguez Cordero. Él nos dice, ¿qué estrategia se puede utilizar para impulsar en un país el uso de las SBN o infraestructura verde? Dadas las ventajas ecológicas que tienen, me parece muy importante poder capacitar y convencer a funcionarios públicos y políticos para implementar estas medidas en Costa Rica. Ok, bueno, muchas gracias por la pregunta y sí es una buena pregunta. Sé que, bueno, también he visto con mi experiencia que a veces puede haber mucha resistencia a probar nuevas cosas. Una cosa que he visto que puede funcionar es empezar pequeño, empezar con un proyecto piloto, teniendo en cuenta que se tiene que explicar a los políticos y a los que toman las decisiones que no podemos resolver a todos los problemas si empezamos con algo muy pequeño, pero por lo menos que se podría implementar tipo como medida de no arrepentimiento, o a pequeña escala, monitorearlo, comprobarlo y que vean que, ok, esto realmente está teniendo un buen impacto. Y no solo esto, pero también creo que lo mencioné, pero muy rápido en la presentación, que normalmente o muy a menudo este tipo de medida puede ser menos costoso, tanto para la construcción como a largo plazo. Y en cuanto a eso, hay varios estudios cuando uno busca, sea en la página, como le comenté, del UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, de lo cual de hecho ustedes tienen la oficina para Centroamérica y México en San José. Entonces ellos tienen muchos recursos también, informes e información disponible, o también, bueno, por parte del Banco Mundial, por parte de entidades que para que los que toman las decisiones, si ven, esta medida, además de ser más ecológica, me va a costar menos, esto también normalmente ayuda para promover la implementación. Muchas gracias. La segunda pregunta es de don Alberto González. ¿Deben los planes reguladores de los gobiernos locales tomar en cuenta estos factores de cambio climático para un mejor desarrollo socioeconómico en un proyecto país? Sí, muchas gracias por la pregunta. Y sí, yo creo que sí es importante tomar en cuenta esos cambios climáticos para, por ejemplo, si una comunidad se desarrolla con, bueno, un caso que me viene a la mente es comunidades que se desarrollan en una zona costera y si van a ver, debido al cambio climático, los niveles del mar subió mucho. Esto puede tener impacto, por ejemplo, en las construcciones, pero también en las actividades que van a poder ejercer en su zona. Entonces, esto viene a implicar, podría ser o por la erosión, si hay mucha, si hay
mayor erosión que le va a ir quitando la playa, o si va a haber mucha deposición que vaya cambiando el ambiente y el ecosistema, o si vaya cambiando sus sistemas de, bueno, épocas lluviosas, épocas no lluviosas. Entonces es importante tomar esto en cuenta cuando se piensa en actividades que se van a desarrollar, para pensar que tal vez se pueda ejercer ahora, pero con el futuro, con estos cambios que estamos viendo, cómo va a cambiar el ambiente, y también vamos a tener la disponibilidad del agua para hacer todo lo que queremos hacer. Entonces creo que sí, pensar en la disponibilidad del agua para los usos que se quiere contemplar y para el desarrollo que se quiere hacer, y también pensar en el ambiente y cómo vaya cambiando es muy importante, pensando en planes de desarrollo para comunidades pequeñas como más grandes. Muchas gracias. La siguiente pregunta, es de don Juan Tuc. En el caso de uso de estanques de retención de aguas de lluvia, ¿cómo se evita la incubación de plagas como zancudos, comenta chikungunya o Aedes aegypti? Sí, bueno, por ejemplo, aquí en la casa, de hecho, también tengo un pequeño tanque de captación de lluvia. Aquí tenemos como canales que captan aguas del techo y deja que todo el agua entre en el tanque, pero hay como hay como un filtro por encima. Es un poco como los mosquiteros que tenemos en las ventanas para que los zancudos no entren en la casa. Es una tela muy parecida que deja que el agua entre y así los mosquitos no entran para reproducirse. Llevo, no sé, 15 o 20 años con esto aquí, porque aquí también hablamos de no tener reproducción de zancudos por enfermedades, pero con una tela tipo mosquetero que deja que el agua entre, no hemos tenido ningún problema. Muchas gracias. La siguiente pregunta es anónima. Vamos a ver. Tengo una pregunta respecto a las medidas de no arrepentimiento. ¿Es válido emplear este esquema con medidas estructurales también? Es decir, no solo para medidas de SBN o mixtas, como para visibilizar o resaltar la capacidad de resiliencia o de replantear cualquiera de las medidas, de manera que sea un insumo más en la toma de decisión incluso. Sí, yo diría que sí. Las medidas de no arrepentimiento no tienen que ser solamente las soluciones basadas con la naturaleza. Yo les di el ejemplo, por ejemplo, de esto de captación de lluvias. También podría ser la implementación del sistema de alerta temprana, o la gestión, o tener autoridades que gestionen el agua a nivel de cuenca. Pero también dependiendo de lo que sale de su evaluación del problema y del sistema y del caso, si ve una solución que puede solo tener impactos beneficiosos, que se puede hacer más o menos rápidamente y sin mucha inversión, y que no va a tener impactos negativos, entonces sí, yo diría que es bueno tener como medidas de estas en no arrepentimiento para empezar, y luego pensar también a largo plazo cuáles otras medidas se van a implementar. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de don César Pérez. A partir de su experiencia, ¿cuál es la importancia de la articulación interinstitucional y la importancia de la gestión política para el éxito de las medidas? Esto también es una buena pregunta. Esta conexión interinstitucional creo que viene dependiendo de
dependiendo de la distribución de las especialidades. Al inicio, cuando empecé a trabajar aquí en Canadá, al inicio trabajaba para una autoridad de gestión del agua, como de una cuenca, y yo trabajaba en la parte de ingeniería y hacía los mapas de inundación, pero también trabajaba con biólogos y también trabajaba con especialistas en el área forestal o había una especialista en peces y muchas cosas. Entonces, cuando nosotros como ingenieros pensábamos, ok, vamos a implementar esta medida, y luego venía la bióloga y nos decía, ok, pero si quieren hacer esto, este pez necesita tener agua de esta profundidad, de aquí a aquí, en esta época del año para su reproducción y en esta época del año para migrar hacia otra ruta. O sea, hay muchos conocimientos distintos que se puede pensar para diseñar el sistema integral y entonces puede ser dependiendo del caso, de la situación, que sea todo dentro de la misma entidad o si eso es a través de muchas entidades. Entonces, en ello creo que es importante no solo decir yo voy a trabajar con la gente que tiene la misma formación que la mía, sino con varias otras formaciones. Y también implicar la población y la comunidad que va a tener luego que hacer el seguimiento o el mantenimiento si se hace falta, y también las personas políticas, para que no sea una decisión política que se tome y luego entre el otro político no ven la necesidad, ok, esto se va para afuera y empezamos de nuevo con otra cosa, que sea algo válido, científico, tomado no solo por voluntad política, sino por razones concretas para que haya seguimiento y sostenibilidad. Muchas gracias. Don Otto Céspedes consulta. Uno de los aspectos más importantes que se mencionaron es considerar las medidas por cuenca y no por división política. Sin embargo, apegándonos a la realidad costarricense, ¿qué tan beneficioso realmente es aplicar medidas a nivel individual como la cosecha de lluvias o tanques de almacenamiento individuales? O quizá es mejor iniciar con propuestas a nivel de localidad, con asociaciones comunales que promuevan su uso, por ejemplo. Esto sí es una buena pregunta también, porque es cierto, la realidad es que trabajamos más por división política. Yo creo que aquí es donde uno puede pensar, trabajar a varios niveles a la vez, en paralelo. Por ejemplo, de las maneras, de las opciones no estructurales, sí hay como esta cosecha de lluvia. Esto podría ser como a nivel de comunidad, porque también hay que haber concientización de la población y puede ser como oportunidad de educación, de compartir con la gente en el área. Y también se puede pensar más a nivel regional o municipal o regional en lo que es zonificación, ordenamiento territorial y obras más grandes. Entonces es difícil decir cuál es mejor para empezar, pero quería darles por lo menos como una sobrevista de aspectos importantes que tomar en cuenta. Dependiendo de a dónde está uno en la cuenca, también pensando que sus decisiones van a tener impacto en la gente aguas abajo de ustedes, también podría tener impacto en las personas aguas arriba. Y estas discusiones toman más tiempo, pero son importantes también arrancar esas discusiones y empezar a tenerlas mientras se pueden hacer otras actividades al lado, sea más a micro escala, esperando medidas a macro escala o sí, por lo menos para desarrollar un plan y empezar con estas medidas de no arrepentimiento, como les comenté. Muchas gracias. La siguiente pregunta la hace don Luis Jiménez.
Dice, mi pregunta es cómo sobreponer estas medidas de prevención de las inundaciones ante los intereses políticos de cualquier gobierno, sobre todo en América Latina. ¿Cómo ponerlo? Yo creo que, bueno, lo que habla mucho para tomadores de decisiones y políticos es cuando uno habla de la parte económica. Esto es como los pasos que les comenté al inicio de revisar cuáles son los riesgos y también si hay mapa de riesgo, por ejemplo, que se tiene. Así se puede ir viendo, ok, en caso de una inundación, ¿cuáles van a ser los daños? Tanto de personas, también económicos. Y viene con el estudio costo-beneficio para ver si implementamos algo, de cuánto lo podemos reducir el riesgo, porque puede ser que no lo quitemos al 100%, pero cómo podemos reducir el riesgo. Y con este tipo de estudio creo que se puede hablar con el nivel de los políticos y de los tomadores de decisiones para que estén más abiertos a implementar medidas ahora. Muchas gracias. La siguiente pregunta la hace don Abraham Pérez. Costa Rica tiene una normativa ambiental muy estricta que vuelve muy complicada la construcción de medidas estructurales en cauces. ¿Ha topado con normativa en algún país tan rígida donde hay que primero cambiarla para poder implementar estas medidas? Bueno, muchas gracias por su pregunta. No hay personalmente no me he enfrentado a las normativas para cambiarlas, para permitir construcciones, eso no. Sí que he visto casos con el crecimiento de la población y en áreas donde les ha faltado espacio, en donde han ido construyendo y creciendo en planicies de inundación. Teniendo a veces, por ejemplo, bueno, hay un estudio que hice hace años en Niza, en Francia. Tienen un río justo al oeste de la ciudad que ha tenido grandes problemas de inundación. De hecho, hace como 25 años tuvieron una gran inundación. Y desde entonces se ha construido en la planicie, bueno, detrás de diques, y también se ha construido una autopista en la planicie inundable, también detrás de un dique. Entonces he visto como ejemplos en los que han hecho estudios hidráulicos y han construido, en este caso eran más medidas estructurales, bueno, de diques y terraplenes para poder construir una planicie inundable. En mi experiencia trabajando aquí en Ottawa, la capital de Canadá, he visto mucha reticencia, si es una palabra que puedo utilizar para esto, no como temor, pero ¿y por qué hacemos esto? Como cuando no se ha visto, no se sabe de los beneficios que se pueden lograr y tal vez el valor o más como la mentalidad de, pero siempre lo hemos hecho así y por qué cambiarlo. Y lo que nos ayudó en este caso fue realmente empezar en algo pequeño. Empezamos con una calle como de 500 metros o algo así, en donde iban a cambiar la pista de la calle porque estaba vieja y tenían que cambiar la acera. Entonces era, ok, vamos a poner cada 10 metros una parte que tiene un poco de zacate y de flores para que haya más infiltración. Era algo muy pequeño y tuvimos muchas discusiones sobre pero y luego, ¿y qué pasa si alguien nos roba las flores? ¿Y quién va a cortar el zacate? Y no sé.
muchas cosas para poner un pequeño área verde donde iba a haber infiltración. Pero es un proceso es un proceso largo. También implica tener confianza con la gente y que, ok, vamos a empezar pequeño, vamos a ir y comprobar. Y ha sido exitoso y desde entonces ya se implementa en otras partes de la ciudad también. Creo que para tener el impacto de cambiar normativas que se tiene que empezar pequeño y poco a poco y convenciendo a la gente de que sí vale la pena. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Federico Ruilova. ¿Ha oído sobre la extracción de agregados de los ríos en nuestro país? A este tipo de extracción le dan más facilidad que a la extracción de agregados de la montaña o a cielo abierto. Y creo que la extracción de agregados de los ríos generan mayor impacto por estar variando el caudal del río, además de que erosionan aceleradamente y generan problemas de aguas abajo. Gracias por su pregunta, pero no había escuchado de esta extracción en Costa Rica. Sí, no sé si, bueno, sí que puede estar teniendo impactos morfológicos. Eso sería que ver cómo va cambiando el cauce del río y sí, y su desarrollo, pero no conozco específicamente el caso. Muchas gracias. Don Gabriel Corrales pregunta, ¿sabe de algún caso en algún país que haya adaptado sus límites público-administrativos para ajustarlos a los de las cuencas? Buena pregunta. No conozco de países que hayan adoptado límites, pero un ejemplo que me viene a la mente es que también he trabajado mucho en Colombia y allá hay lo que se llama CAR, una corporación autónoma regional, y ellos gestionan el territorio, no por toda la cuenca, porque bueno, algunas de sus cuencas son muy largas, pero lo hacen más o menos con una cuenca. Y entonces por departamento tienen una de esas autoridades ambientales. Bueno, también he trabajado en Chile, pero Chile también es otro caso particular porque tienen 111 cuencas. El país es tan largo, tienen cuencas muy pequeñas y tienen varias, una al lado de la otra. Y allá las regiones, bueno, van como por cuenca. Y si se agregan unas cuantas cuencas, luego hay una montaña, empieza otra región. Pero que hayan cambiado sus fronteras para para que vayan con la cuenca, no lo he visto. Sería muy interesante, pero no lo he visto. Muchas gracias. La siguiente pregunta es anónima. En Costa Rica, dependiendo de la zona urbana o rural, las construcciones se alejan de ríos 100 metros para terrenos planos y 50 metros con alta pendiente. ¿Considera usted que con el aumento en precipitaciones a futuro estas distancias sean las adecuadas? Muy buena pregunta. Muchas gracias. De hecho, eso es una discusión que tuve con unos colegas hoy. Y lastimosamente, bueno, mi respuesta no va a ser si es una buena distancia o no. Aquí en Canadá, de la manera que se construye es que primero se hace un estudio hidrológico e hidráulico para definir el área de inundación con un periodo de retorno de unos 100 años, o sea que haya 1% de probabilidad que haya esta inundación este año. Y en algunas provincias del país no se puede construir dentro de este límite, en otras provincias sí se puede construir dentro de este límite, pero tomando
cambiando la construcción, entonces como les comenté, adaptando la construcción para que sea más resiliente a las inundaciones. En otra provincia no se puede construir en el área con un periodo de retorno de 1 en 200 años. Y nos estamos también preguntando qué vamos a hacer frente al cambio climático, porque he visto estudios en algunas cuencas que dicen que ahora el periodo de retorno de 1 en 100 años, en el 2100 será de 1 en 20 años, por ejemplo. Entonces es muy difícil decir a la gente dónde puede y no construir, también sabiendo que bueno, muy a menudo son personas que quieren tener una casa grande con vista al río y al agua, que quieren construir y estar cerca. Una posibilidad puede ser hacer el estudio hidráulico y ver, que esto es el riesgo. Usted tiene 1% de probabilidad de que se inunde este año, 0.5%, 5%, 10%, y luego dejar a los políticos que toman la decisión, o de hacer este análisis y también tomando en cuenta, por ejemplo, cambios de uso del suelo y del cambio climático. Creo que dar una distancia fija para todos los casos es un poco riesgoso. No sé si se aplica como para todo el país de la misma manera, pero sí, es una buena pregunta y creo que no hay una sola respuesta. Depende del conocimiento del área y de los profesionales que trabajan en ella. Muchas gracias. Dada la cantidad de preguntas que tenemos, vamos a contestar unas 2 más en vivo. El resto se le enviarán a la panelista para que ella las conteste vía correo electrónico. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, voy a colocarles por acá la encuesta para que por favor la vayan llenando mientras contestamos las 2 preguntas que nos quedan. La siguiente pregunta es de don Luis Guillermo Ureña. ¿Considera posible establecer normas para la construcción de viviendas en zonas de inundación? Por ejemplo, obligar a construirlas sobre pilotes o sobre rellenos de modo que no se afecten durante el paso de las grandes avenidas. ¿Conoce de una norma de este tipo en otros países? Bueno, buena pregunta, gracias. Sí, creo que es bueno pensar en incorporar distintas normas de construcción así. En cuanto a normas, un ejemplo en el que puedo pensar es en el caso de Luisiana, de New Orleans en Estados Unidos, y de cómo cambiaron muchas viviendas después del huracán Catherine en el 2005, creo. No tengo la norma o el dato a la mano, pero creo que podría buscar ya, tal vez ellos hicieron unas normas, porque tenían muchos problemas con inundaciones y por lo que había visto hace unos años, les ha ido muy bien con cambiar su tipo de construcción justamente para poder enfrentar a las inundaciones. Muchas gracias. Y la última pregunta sería de don Olman Murillo. Nuestro país tiene zonas con graves problemas de inundación de ríos. Caso típico, la zona de Opala. Lamentablemente se ha actuado de forma paliativa y no preventiva. ¿Cómo crear conciencia con el Estado para lograr implementar este tipo de estrategias? Sí, es una buena pregunta. Creo que viene en como le comenté antes, hacer ese estudio costo-beneficio, si es que se puede, porque creo que hay ya mucha información disponible en Internet de casos en los que han implementado estas medidas y que ha salido más barato de implementar o medidas solo estructurales o de no hacer nada.
porque siempre cuando hay un problema, por ejemplo, si toma una zona donde puede haber inundación y se hace el estudio de no hacemos nada o hacemos esto y hacemos esto o hacemos esto. Y si se puede enseñar con estas cifras que el no hacer nada les va a costar más que invertir el dinero ahora. Ojalá les ayude con convencer a los tomadores de decisiones, no sé si a la Comisión Nacional de Emergencias o a las otras entidades encargadas de esto para proceder con alguna implementación. Muchísimas gracias, Sheila, por esta excelente conferencia. Gracias a todos los que participaron el día de hoy. Recordarles que a las personas que le quedaron pendientes la respuesta de su pregunta se les enviará vía correo electrónico. Tengan todos muy buenas tardes y muchísimas gracias de nuevo a Sheila Paul. Bueno, y muchísimas gracias a ustedes otra vez por organizar este evento y a todos los participantes. Me ha gustado mucho y me ha alegrado compartir esta tarde-noche con ustedes.